Tiene cara de querer preguntar algo. Bueno, bueno, está bien. A ver, Juan, ¿cuál es tu duda? No, yo dudas no tengo. A mí quizás me hizo un poco de ruido la clase pasada respecto a, quizás no me quedó claro, yo me generaba una inquietud que usted señaló una especie de continuidad entre el ALBA y la UNASUR. Y como que me quedó ahí, bueno, está bien eso. No, a ver, perdón. No, por ahí me expresé mal. No, a ver, o no me di a entender adecuadamente. No creo que sea una continuidad. Y de hecho son dos organizaciones internacionales diferentes, tienen fines y propósitos diferentes. Y de hecho tienen motivaciones diferentes, aunque algunas puedan parecer similares. Yo no diría que es una continuación. No. Por ahí si dije eso, me corrijo, no. Pude haberme expresado en una manera no adecuada para que se entendiera así. No, lo que quiero decir quizá es que, o quise decir la semana pasada, o en la clase pasada, es que el ALBA se presentó como una respuesta, si se quiere, de política, ¿sí?, regional, a un avasallamiento digamos, al avasallamiento que se interpretó implicaba el ALCA, ¿sí? Como eso muy bien definido. De hecho, eh, la UNASUR apunta más a lo político, tiene más un cuerpo que es de cooperación política y los aspectos económicos serían como una consecuencia de la cooperación política. De hecho, creo que esto se dijo y dio lugar a que alguno de ustedes dijera esto se presentó como una confrontación a la OEA, y pensándolo ahora a los días, no es ilógico pensar eso, aunque no hay base científica para así determinarlo. Digamos, yo no conozco algún doctrinario que lo haya dicho, eh, pero no, desde ningún punto de vista una es la continuación de la otra. No. Si no entendí, No continuación, si se quiere, institucional o en cuanto a los tratados, sino eh, una continuidad de ideología, del programa político. Quizás yo, incluso, quizás vos no lo dijiste, usted no lo dijo, perdón, lo me podés interpreto. tutear sin problema, no me molesta en lo absoluto y me siento más cómodo incluso. Bueno, listo, quizás vos no lo dijiste de esa forma, quizás lo interpreté yo, lo pienso yo, como quizás no Sí, vos sabés que institucionalmente y no programáticamente, pero sí hay una continuidad ideológica eh, que de hecho es conducida a medio, por lo, por lo menos algunos dirigentes mismos, iguales políticos. sí, pero vos sabés que, al menos desde una primera mirada, ¿no? Por ahí después habría que pensarlo con más detalle, viste que cuando uno piensa las cosas después por ahí encuentra mayores argumentos. Pero desde una primera mirada, así como vos me proponés esta reflexión, digo yo creo que el ALBA, a ver, que el ALBA y la UNASUR pertenecen a una misma, digamos, a una misma dirección política, no tenemos duda alguna, ¿sí? Comparten esa. Pero dentro de esa ala hay una gama importante y a mí me parece que el ALBA se concentró más en la cuestión bolivariana, muy claramente, y creo que la UNASUR se abrió un poco de eso dentro de la misma ala, pero hacia una cuestión más macro. No sé si soy claro en qué quiero decir. Eh, no sé, es un tema para pensarlo desde la política internacional. Por ahí después, el martes que viene, te vengo con alguna idea que hoy no se me ocurre, pero está bueno lo que pensás, Juan, ¿eh? Pero no es una, bien lo señalaste vos, no es una continuidad institucional, no, eso está descartado para todos, y quizá podría haber semejanzas desde el punto de vista ideológico que nos podrían dar lugar a pensar que son dos buenas primas hermanas, digamos, ¿no? Y que pueden tomar el té juntas al menos 2 veces por semana. No tengo la menor duda de eso. Pero a la UNASUR, pregunto, Sí.
corta de una forma un poco más, menos bolivariana, más Totalmente, liberal. totalmente. Eso, Totalmente, totalmente, totalmente. Por eso te digo que dentro de una estructura, si se quiere, de izquierda, para decirlo de alguna manera, porque no quiero generar temas así de debate que nos alejen de la materia, lo real es que hay una gama muy fuerte y a mí me parece que la UNASUR intentó salirse de esa estructura bolivariana así tan dura, ¿no? Como pasó en el ALBA. ¿Está bien? Sí, sí, para pensar, Sí, totalmente, investigar. es para pensarlo, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Muy Perdón, bien, y para no desviarme mucho, una simple acotación. En la otra vez había visto que me puse a revisar quiénes habían estado en el UNASUR y antes de Néstor había estado Bachelet, que muy sí. cercana al bolivarianismo no estaría. Claro, pero ¿sabés qué? Con Chile, Fernando, hay un tema muy interesante históricamente, porque Chile siempre fue un Estado, esto para pensarlo desde las cuestiones geopolíticas y desde las geoeconómicas, ¿no? Chile fue un Estado que siempre tuvo muchos tratados bilaterales de inversión con Estados Unidos. Y de hecho, fíjate que siempre fue un exportador hacia Estados Unidos de diferentes materias primas, de diferentes productos, y esto hizo que Chile entrara, por ejemplo, en un sistema y saliera, que sea observador de otro, que después coqueteara con el Mercosur pero nunca ingresara, porque tiene un vínculo con el norte bastante más fuerte que el resto de los estados latinoamericanos. ¿Está bien lo que digo? Entonces, cuidado con Chile, porque Chile hay que mirarlo desde otro lugar, hay que pensar en una ideología diferente, la historia de Chile es distinta. Siempre cuando doy derechos humanos, por ejemplo, explico que la dictadura de Pinochet fue muy diferente a las dictaduras de los otros estados. Y eso tiene que ver con el vínculo que tenía con Estados Unidos. ¿Está bien? Entonces, esto es para charlarlo ya en una clase de con una cuestión más política internacional, digo, ¿no? Pero está bueno lo que decís y te agradezco el aporte. Pero quedó ahí como relegada Chile, ¿eh? ¿De acuerdo? Por decisión propia, ¿eh? No pues se la relegara. ¿Está bien? No es que es castigada por el resto de los estados, entonces no ingresa. No. Chile no quiere muchas veces. ¿Eh? ¿Está bien? Fernando, ¿entendiste lo que quiero decir? Sí, sí, incluso a mí me había tocado el tema de Chile y había leído que también tuvo bastantes problemas diplomáticos con Bolivia, con Perú, y bueno, Totalmente. y Bueno, es con medio Bolivia difícil es tener un una tema. integración. Chile es complicado, digamos. No los chilenos y chilenas, por Dios, que son gente maravillosa, pero Chile históricamente tiene una posición medio para charlarlo con más detenimiento. ¿Eh? Muy bien, bueno, a ver, salgamos de la política internacional y vamos a lo Bueno, estrictamente jurídico. ya se me ocurrió. A Ay, ver, Gaby. perdóname, dale. No, pará. Estaba mi compañera. Marta. Estaba antes ella. Marta Dale, estaba antes. Marta. Sí, sí, buenas tardes. Quiero saber si me quedó claro. A El ver. principio de la subsidiariedad, o sea, que da lugar a que la organización actúe siempre y cuando su accionar sea más beneficioso que el actuar individual de cada uno de los estados. Se le llama por eso la teoría de los poderes implícitos, porque no se le está dando, digamos, expresamente todo el poder para que actúe, ¿es así? A ver, primero, ¿de dónde sacamos el tema de el principio de subsidiariedad? Está dentro de los principios de las organizaciones internacionales en cuanto al... Ok. Entonces vos ahí estás hablando, en rigor, estás hablando de organizaciones internacionales. A ver, en realidad, y acá te voy a aportar mi mirada, porque acá con Ricardo tenemos algunas cuestiones que no compartimos en miradas, pero no significa ni que esté bien ni que esté mal, simplemente son miradas, ¿está bien? Yo entiendo que el principio de subsidiariedad está más relacionado, es más claro verlo, por ejemplo, cuando analizamos el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque ahí es clarísimo. Yo puedo afirmar, el derecho internacional es subsidiario, ¿sí?,
se caracteriza por la subsidiariedad. ¿Por qué? Porque casualmente puedo acudir al sistema internacional de protección que sea el mercado en la OEA, los mercados en Naciones Unidas, el que sea, siempre y cuando haya agotado los recursos de jurisdicción interna disponibles para ser agotados. ¿Esto qué significa? Que yo primero tengo que intentar solucionar en casa la cuestión para luego acudir, una vez fracasada esa posibilidad, poder acudir a la instancia internacional. Cuando se trata del derecho internacional general y en particular cuando vemos la estructura de una organización internacional, es medio... Tenemos que entender el concepto de subsidiario con mucha amplitud. ¿Por qué? Pues entonces yo digo, a ver, esto tiene que ver con cómo se toman las decisiones y cuál es, digamos, cómo en una OI se deciden, se adoptan decisiones. Y el carácter, y esto está directamente relacionado con la subjetividad de la OI, que es diferente a la subjetividad de los estados. Entonces ahí aparece, ¿qué cosa? A ver, vos decís, se juntan estados y forman una OI. Esa OI adopta decisiones necesariamente con el voto de los estados que son miembros de esa OI, ¿de acuerdo? En los diferentes órganos que se hayan conformado dentro de la OI. Pero a veces sucede que la OI avanza y toma decisiones que van más allá de las capacidades que en un principio se autoconcedieron, para decirlo de esta manera. A ver, los estados dijeron, vamos a decidir A, B y C, o sobre A, B y C. Y resulta ser que encontrás alguna resolución que es sobre D. ¿Es esto inválido? Pará, no, porque todos los estados votaron que está bien. Entonces, si discutieron, lo consensuaron, lo votaron, sea como fuere, indudablemente la OI constituida como tal y tiene poderes implícitos. Y a esto se refiere Ricardo. ¿Se entiende? Porque muchas veces va más allá de lo que primigeniamente acordaron. ¿Por qué? Los estados que la fundaron, ¿no? Los estados fundantes. ¿Por qué sucede esto, Marta? Porque el dinamismo de las relaciones internacionales hace que muchas veces haya que actuar sobre lo que está. ¿Se entiende? Si llamamos a reformar el estatuto fundacional, vamos a estar un periodo de tiempo que es precioso y tremendo perderlo cuando se presenta una situación de urgencia. ¿Está bien lo que quiero decir? ¿Entendés? Sí, en realidad entonces el razonamiento debo hacerlo a la inversa. Yo decía, Claro. si lo que está proponiendo en su accionar es más beneficioso y sin embargo tengo que decir, primero busco la solución interna y después veo si tienen una solución más beneficiosa. Está bien. Claro, ahora tal sí. cual, tal cual. Si lo pensamos desde ese lugar, ese es el mensaje correcto. ¿Ok? Sí, gracias. No, por favor. Esto tiene que ver con el carácter voluntario de las OIs. A ver, la permanencia de una OI es voluntaria. Si vos ves que todos tus socios, que todos tus amigos, que todos aquellos con quienes conformaste la OI o luego te asociaste, estabas re feliz, empiezan a votar cosas con las que vos no estás de acuerdo, te vas. El punto es otro después si desde las relaciones internacionales y dentro de la comunidad internacional esto es habitual. Lo habitual no es irse, salir corriendo, lo habitual es quedarse y trabajar para lograr la imposición de la idea política en materia internacional. ¿Se entiende? Es tratar de aunar criterios antes de una huida, ¿no? Exacto, tal cual, tal cual. Muy bien. Otra pregunta, Gaby, creo que tenías preguntas, ¿no? Una pregunta. Una pregunta, dale. Doctor, disculpe, no me escuchaba recién. Me encantaría repasar la diferencia entre el derecho de la integración y el derecho comunitario. Bien, muy porque bien. Me queda ahí, digamos, como... lagunas. Bien, sí, como que si bien, o sea,
el derecho de integración es como, digamos, un escalón más del derecho internacional. No termina de cerrarme la idea como para explicarla con mis palabras, digo, ¿no? Obvio, Leyendo el obvio, está libro, perfecto. Está perfecto. con la diferencia al derecho comunitario. Está perfecto, está perfecto. Yo creo que tenemos que partir en esta instancia en la que están ustedes en el proceso de aprendizaje, tenemos que partir a la inversa ahora. ¿Qué quiero decir? Cuando uno, por ejemplo, la República Argentina no participa de ningún proceso comunitario. ¿Está bien? No somos miembros de ningún proceso comunitario. ¿Vamos bien? Porque el derecho comunitario se diferencia del derecho internacional público. Son dos derechos totalmente diferentes. ¿Está bien? Son dos derechos que, como tratamos de exponer en las filminas que presentamos alguna vez para ustedes, están separados. Una cosa es el derecho comunitario, otra cosa es el derecho internacional público. ¿Por qué lo planteo de esta manera? Porque en rigor, una rama del derecho internacional público, que es el derecho de la integración, es la antesala del derecho comunitario. ¿Entienden? Cuando sucede esto, claro, uno dice, pero ¿cómo puede ser que sea la antesala y después se transforme en otra cosa? Y sí, ¿saben por qué? Porque acá varía la naturaleza jurídica de las normas jurídicas que emanan dentro del derecho comunitario. Las normas jurídicas que crean los órganos comunitarios son supranacionales y en principio, tienen efecto directo. Esto significa que en principio, cuando el órgano comunitario dice A, tanto los otros órganos comunitarios, como los estados, como las personas físicas y las personas jurídicas, están obligados a cumplir la norma comunitaria. Cuando en Europa, por ejemplo, la Comisión Europea dice fulanita, la empresa fulanita de tal se está comportando mal, el Estado tal está incumpliendo tal norma y todo el mundo empieza a mover los hilos para solucionar esto, porque si no se le puede generar un problema que puede incluir una multa, tanto para personas físicas, jurídicas, ¿se entiende? Una pregunta entonces. Dale. Entonces, un ejemplo de la organización comunitaria sería la Unión Europea. Por supuesto. La Unión Europea es derecho comunitario. Ok, y entonces al ser ¿cómo se dice? Al ser derecho comunitario es una organización comunitaria, ¿se dice? Es una organización internacional de carácter comunitario. Ahí está, de carácter ver, comunitario, buenísimo. Vos tenés que entender esto, Matías. Vos tenés organizaciones internacionales como Naciones Unidas, que es intergubernamental. Es internacional. Internacional es sinónimo de intergubernamental acá. ¿Está bien? Pero por otro lado, tenés, como bien estamos señalando ahora, la Unión Europea como un ejemplo de una organización de carácter comunitario. El carácter comunitario es para adentro, hacia afuera, con las demás organizaciones. Naturalmente, la Unión Europea es un sujeto del derecho internacional. Y el Mercosur también sería sujeto de derecho internacional, entonces. Ambos son sujetos de derecho internacional, aun cuando uno rija por derecho comunitario y el otro por derecho de integración. Claro, tal cual, muy bien. Porque en rigor, el derecho comunitario rige dentro de la organización. Ahora, los vínculos que la organización tiene con otros estados o con otras OIs van a quedar amparados por el derecho internacional público. Entonces, para hacer una especie de cuadro, podríamos decir que el derecho internacional público es lo que abarca todo esto, y después podemos tener que cada estado que cada organización es parte del derecho internacional público, que cada uno de ellos son sujetos del derecho internacional. Mejor,
Mejor, Matías, decirlo así, te va a ser más fácil. El derecho internacional público rige las relaciones entre los sujetos del derecho internacional. Eso sí. ¿Cuáles son los sujetos del derecho internacional? Los estados, las OIs de carácter intergubernamental, las OIs de carácter comunitario. ¿Ahora te queda mejor? Dijiste OIS comunitario y OIS Sí, esa palabra es intergubernamentales. difícil. Tal cual, intergubernamental. Entonces vos Pero fíjate ahí. las de integración son Sí, las de integración son intergubernamentales. Entonces nosotros la vamos a llamar intergubernamentales o de integración. Le llamamos Es que ahí está intergubernamentales el con punto. integración. Escuchá, dentro de las intergubernamentales, vos tenés algunas dedicadas a los derechos humanos, otras que tienen como fin y objeto el derecho a la integración. Claro, eso es el fin ¿Entendés? y objeto, que ahí va a variar. Puede ser derecho Claro, muy humano, bien. pero Ahora sí. pero yo puedo tener, a ver, el derecho económico, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Bueno, ese podría ser otro de los intergubernamentales. Por supuesto. A ver, por ejemplo. Pero vimos que el derecho de integración, como por ejemplo el Mercosur, puede ser bastante económico. A Entonces ver, ahí no se mezclaría. no, porque el derecho internacional económico abarca una rama muy específica de la economía que tiene que ver con lo macro. El derecho de la integración te va a abarcar más los aspectos comerciales y las consecuencias que tiene en la sociedad. Pero puede seguir estar, claro, no está vinculado, claro, es como un genérico y un específico. Sí, lo que pasa es que, a ver, escúchame, Matías, vos cuando pensás en el derecho, vos tenés que pensar en un árbol, en el tronco es el derecho. Y todas las ramas que se abren son las ramas que conocemos del derecho, pero la esencia es la misma. Digo, vos vas a tener algunas ramas que, por ejemplo, mira, una de las discusiones interesantísimas que se arman en el área del derecho internacional de los derechos humanos es si el derecho penal internacional y el derecho internacional humanitario están dentro o fuera del derecho internacional de los derechos humanos. Digamos, y es una discusión para mí estéril, pero bueno, no importa. Digo, la discusión está. Entonces, vos tenés ahí, por ejemplo, en el derecho penal internacional, la legitimación pasiva del individuo que cometió ilícitos de los determinados en el estatuto, que en definitiva tienden a proteger a la humanidad como un sujeto de derecho. Es muy asimilable al derecho internacional de los derechos humanos. Cuando vos pensás en el derecho internacional humanitario, en rigor pensás en la vigencia de los derechos fundamentales, al menos del núcleo duro de los derechos fundamentales, en momentos de conflictos armados, nacionales internacional o no internacional. Digo con esto, a veces nos topamos con algunas ramas que con otras tienen muchos puntos en común. Esto no significa que no tengan independencia. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Matías? Sí. Bien. Entonces, me parece que para ir completando la explicación a Gaby, digo, si nosotros lo tomamos desde el lugar que empezamos el análisis y decimos, este es el derecho comunitario versus el derecho internacional público, se nos hace más fácil entenderlo en virtud de los fines y propósitos y por la naturaleza jurídica de las normas. Porque ustedes saben que en un ámbito intergubernamental, las normas, esas normas del derecho internacional público que se quieren incorporar a los regímenes del derecho, de los derechos internos de los estados, va a depender de un montón de cosas, va a depender de la posición filosófica que adopta el Estado, va a depender de la mirada de la Constitución, por supuesto, va a depender de las normas internas a ver cómo tiene que hacerse para resolver esta cuestión. Miren, a ver, un tema muy claro y que a veces genera mucha confusión, por supuesto no en nosotros que somos expertos en esto, ustedes y yo, sino en la gente que no estudia derecho, pasa que a veces dicen, bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una recomendación en los términos del artículo 50 de la Convención Americana que dice que el Estado tiene que hacer tal cosa. ¿No es cierto? A mí me tocó estar trabajando en Cancillería, tener que resolver cuestiones decididas por la Comisión, por ejemplo, y que el Estado, desde la Cancillería, queríamos darle la debida atención. Y bueno, y nos pasó con los presos de la Tablada, por ejemplo, y hubo que acudir primero a la Corte Suprema para ver si podía hacer ahí algún
a ver, alguna intervención, para decirlo adecuadamente, la Corte no la hizo. Al Congreso, para ver si podía generar una nueva ley como para dar cumplimiento a la manda del órgano internacional, el Congreso no lo hizo. Finalmente el Ejecutivo tuvo que empezar uno por uno a resolver las cuestiones en virtud del cumplimiento que queríamos darle a la orden de la Comisión Interamericana. Con esto les muestro, no es automático. Si la Comisión Interamericana o la Corte fueran de carácter comunitario, pues entonces no estamos haciendo todo ese lío, porque directamente se obedece. ¿Entienden ahí, Gaby? ¿Entendés eso? No, sí, eso yo lo entendí. O sea, ahora que lo explicaste, perfecto. O sea, en resumidas palabras, o sea, la norma en el derecho comunitario afecta directamente a todos los que tienen por debajo. Sin embargo, en el derecho a la integración, uno tiene procesos para los cuales se aplique la determinada norma. Claro, a ver, por debajo y al costado, porque si un órgano comunitario dicta una norma, también la tienen que cumplir los otros órganos comunitarios. No, sí, seguro, no, pero me refiero con Bien. diferencia a la... Claro, mientras que en lo intergubernamental necesariamente algo hay que hacer dentro del Estado, ya sea incorporar... Sí, lo supranacional, se entendió eso, o sea, lo supranacional respecto a lo intergubernamental. Claro, ahí o sea, está la cuestión. Ok. ¿Vamos bien? Perfecto. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? Sí, a mí me quedó una duda que no me quedó del todo claro, porque vi que hoy usted puso unos temas en el WhatsApp y vi que en unos eran como 8 etapas, que supuse que eran las etapas de los procesos de integración. Quería consultarle porque yo tenía anotado que eran 5 y algunas con otro nombre. Yo como para no tener una confusión y no hay saber. problema. No hay problema, tengo una mente muy abierta. Ricardo da 5, hay otros autores que dan 8, otros que dan 20 y otros que dan 3. Digo, a ver, no importa esto, lo que importa, Fernando, es que vos entiendas que hay una gradualidad. ¿Con qué tiene que ver esa gradualidad? Con las voluntades políticas. A ver, vamos a tratar de hacer un paralelismo. Cuando ustedes comienzan un vínculo de amistad, un vínculo amoroso, el vínculo que sea, ¿de entrada ofrecen todo? No. Vamos despacito, vamos conociéndonos, vamos viendo, va despacito, vamos avanzando, ¿no es cierto? Y la extensión de la tarjeta de crédito para después de casados, qué sé yo, digo. Gaby me dice que sí. Fíjense cómo esto que uno va graduando, ¿por qué va graduando en lo vincular? A ver. Va graduando porque uno tiene miedo de desilusionarse, a sentirse que la otra persona no va a cumplir las expectativas. Un tema de confianza, muy bien. A ver, es un tema de crecer en los vínculos. Entre los estados pasa lo mismo. Si yo te digo, yo soy Estado, y vos, Ignacio Robino, sos otro Estado, y nos estamos conociendo como Estados, pues somos los mandatarios nuevos de ambos. Decimos, che, pero ¿convendrá Ignacio, cumplirá si yo le digo que todo lo de caucho que se genera en ambos estados, por ejemplo, no pague aranceles, que no haga aduana directamente? Y mirá si me mete un sapo. Yo no lo conozco. Se va generando, ¿no es cierto? Y se van haciendo acuerdos, se van haciendo cláusulas, se va mirando, y esto permite entonces que uno piense en la siguiente estructura. Lo primero, llámalo como vos quieras, porque depende del autor que tengas. De todos modos, en el parcial, si pones los 5 que te dijo Ricardo, yo te voy a poner excelente 10 felicitados. Si pones lo que dije yo, excelente 10 felicitado. Y Ricardo haría lo mismo si corrige él, pero esto lo corrijo generalmente yo. ¿Está bien? Digo, no, para mí no es un problema ese. Pero quiero que entiendan la esencia de la distinción. ¿Por qué? Lo primero que se parte siempre, ¿de dónde? De pactar aranceles diferenciales. Ignacio y yo no nos conocemos, entonces no vamos a tomar en la primera salida una cerveza para podernos borrachos y hablar de intimidades. No, un té. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo. A ver, en vez de pagar el porcentaje de aranceles X, vamos a pactar un 2%, dale, genial. Un 1, dale, genial, buenísimo. Y nos vamos conociendo.
Cuando vemos que ese negocio fue fructífero, que efectivamente los comerciantes están contentos, que, che, Ignacio, vamos a tomar una cerveza ahora. Y vamos a plantear, vamos a meter más productos, y por ahí ya tenemos una confianza bárbara, y si levantamos las aduanas, los productos que vienen de tu país y que van así entre nosotros no hacen aduana directamente, dale, genial, pero los servicios todavía no. Eso ya es para un vínculo más profundo. Vamos a esperar un poquito. Digo, entonces levanto aduanas como un segundo paso. Pero ¿qué sucede? Cuando empiezo a levantar aduanas hay una consecuencia lógica, chicos. Yo necesito que los productos no van solitos, van con gente. Entonces, está bien, no hace aduana el producto, pero la gente no puede circular si no tiene permiso, no tiene visa. Bueno, entonces tengo que generar alguna posibilidad de que la gente empiece la circulación de personas. ¿Está bien? Fíjense cómo vamos avanzando, ¿no? Ya cuando tengo todo esto, digo, y por ahí armo un mercado común. Si se arma un mercado común, ya es un avance importante, porque en el mercado común tiendo a relacionarme de otra forma. Pero a medida que se van agregando libertades, como por ejemplo las libertades de circulación de personas, de circulación de capitales, cuando ya empiezan a circular capitales, cuando se incluyen servicios que importa la persona, porque quienes dan servicios son los seres humanos, y entonces ya estamos camino a un mercado único. El mercado único es propio de los procesos del derecho comunitario. ¿Entienden? En la Unión Europea se formó el mercado único en la década del 80. Fue el prolegómeno, fue el antecedente para ir armando luego la Unión Europea. Se fue avanzando en estas libertades hasta llegar al mercado único. ¿Está bien lo que digo? ¿Entienden? Perdón, Sí, una pregunta. Respecto a eso del mercado único, yo tenía lo que hemos visto, no me acuerdo lo que lo vimos, que el mercado común era con mayor libre circulación de capital y de trabajo, y recién dijiste algo que era lo que la diferenciaba al respecto al mercado único. ¿Qué era? El mercado único es como el top del top, como el último peldaño para entenderlo, ¿no? Para empezar en un nuevo proceso que sería el comunitario. ¿Por qué? Porque en el mercado único tenés libre circulación de capitales, por ejemplo. Pero ahí lo tenías también en el mercado, por lo que tengo notado, también lo tenías en el mercado común, tenías más libre circulación de capital y de trabajo. Mira, en el mercado común, por ejemplo, vos acá en este momento, nosotros tenemos en el Mercosur, andá a poner plata tuya en Uruguay y tenés que hacer declaraciones de acá, de allá, digamos, sí, podés hacerlo. Andá a poner plata en Brasil, también podés hacerlo, es real. Pero la verdadera libertad de circulación de capitales, que los capitales vayan y vengan como si fuera de una provincia a la otra, no lo tenés en el mercado común, lo tenés en el mercado único. Ok, y mi última pregunta sería entonces, ¿el mercado común sería algo más normal de las organizaciones de derecho de integración, mientras que el mercado único más de los derechos comunitarios? Totalmente, claro que sí, Ok, muy bien. buenísimo, está bien entendido. Claro, Perfecto. ojo que puede pasar que haya, porque por eso cuando yo empecé a darles clases les dije, chicos, tenemos que trabajar con flexibilidad de pensamiento, porque el derecho no es 2 más 3 es 5, ¿eh? Para un jurista 2 más 3 puede ser 7, porque depende si cambiamos el concepto de 2, el concepto de 3, o el concepto de más, o el concepto de igual, o el concepto de 7, digo. Entonces, nosotros los juristas tenemos que tener alguna flexibilidad en el pensamiento. ¿Por qué digo esto de la flexibilidad en el pensamiento? Porque puede pasar que en un mercado común tengamos alguna circulación de capitales y que no por eso sea un mercado único, porque el mercado único aparte, y esto no lo dije, lo agrego ahora para dar mayor claridad, me va a marcar que no necesito directamente las fronteras físicas, porque pasa a ser un mismo esquema geográfico, en donde circulan libremente todo. ¿Entendés, Matías? Esto que acabo de agregar, que es muy importante. Sí, sí, me imagino Unión Europea, puede ser. Claro. Vos, por ejemplo, vas no sé, de Francia a Luxemburgo y
no sabés cuándo entraste, pasaste de uno a otro. Ya, acá estamos, bien, ya está. Porque no es como cuando vas acá a Uruguay, que el mercado común nuestro, yo nunca me acuerdo del último viaje que hice a Uruguay, nunca me voy a olvidar, digo, que me revisaron todo el auto, todas las cosas, y yo ya, la pucha, ¿y dónde está el mercado común y la cédula del Mercosur y demás y demás y demás? Digo, porque esto tiene que ver, gente, con el principio de soberanía. En un mercado común, todavía los estados no se dieron eso, no atribuyeron a nadie, están ahí, ¿de acuerdo? En el mercado único, ya está. A ver, ahí vienen algunos problemas, y sí, cuando veamos la Unión Europea en la segunda parte, les voy a contar algunos problemas, por ejemplo, entre Francia e Italia, en virtud de que Francia juzgó que Italia no tenía controles adecuados para los inmigrantes ilegales y se subían a los trenes en Italia, se iban para Francia libremente porque los trenes pasan sin ningún problema, no hacen aduana. ¿Se entiende? Porque es un mercado único casualmente. Y bueno, sí. Y otra pregunta entonces. Entonces, en ese caso, nosotros cuando estamos viendo derecho de integración vamos a ver mucho más lo que es el mercado común, porque el mercado único se puede ver más en el derecho comunitario. Nosotros vamos a ver, vamos a ver también derecho comunitario, porque como claro, eso es te el iba a amplio decir. derecho comunitario. Claro, vamos a ver derecho okay. comunitario, de hecho empezaríamos hoy a ver derecho comunitario, si nos da el tiempo, porque tenemos en América sistemas que están avanzando hacia el derecho comunitario. Ok, entonces perdón que vuelvo con esto, pero es para entenderlo bien. Entonces el derecho comunitario nosotros lo vamos a ver porque es una parte, digamos, más específica del derecho de integración. El derecho de integración es lo amplio. A ver, esto creo que lo dijimos en una de las primeras clases. Puede ser. El derecho de la integración, pero no, por Dios, no lo digo como un reproche, como diciéndote cómo no lo entendiste, lo digo para enfatizarlo. Derecho de la integración avanza, si tiene voluntad política, si hay voluntad política en los estados, puede avanzar al derecho comunitario. Ah, ok. ¿Me entendés? Esto es muy importante que lo entiendan. El derecho comunitario sigue siendo un proceso de integración. Sí, esa parte lo entendí, pero no sabía que la integración avanzaba o se buscaba avanzar a un otro. Ahora tiene sentido, pues en definitiva, bueno, todo le gustaría. Claro, por eso lo vemos nosotros. Bien. Perfecto, ¿sí? Muchas gracias. No, por favor, acá Novelli, que no te veo el nombre, quiere hacer una pregunta, me parece. No, una pregunta no, era terminar de sacarme la duda en base a todo lo que estuviste diciendo. Dale. Entonces, está bien si es que decimos que no existe el derecho comunitario si previamente no hay un derecho a la integración, o sea, sí o sí, para que exista el derecho comunitario tiene que haber derecho excelente, a la integración. No solo eso, sino que el derecho comunitario es mixto. Va a tener órganos comunitarios y órganos intergubernamentales propios del derecho de la integración. Eso lo vamos a ver más adelante, pero está muy bien la conclusión. ¿Qué son los otros órganos si no son intergubernamentales? Yo pensé que todos eran intergubernamentales, pero que podía ser integración o intercomunitario. En el derecho comunitario vos tenés dos tipos de órganos. Órganos comunitarios, que son órganos supranacionales. Ok. Tenés órganos intergubernamentales. ¿De acuerdo, Matías? Listo, buenísimo. Muchas gracias. Julieta, ¿querías decir algo? ¿O tenés la manito levantada? Sí, tenía una duda. Dile. Yo tenía entendido que eran 5 los momentos de la integración, o sea, zona de preferencia arancelaria, zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, y después tenemos unión económica y monetaria. Pero usted habló de mercado único. Es que esto sería como la equivalencia a unión económica y monetaria, ¿no? Exactamente, exacto, muy bien. Estoy entendiendo bien, entonces, no, porque como cambió el nombre... No, yo lo que hice, lo que pasa es que tomé otro autor, pero no importa, por eso lo puse, pues después me hago lío yo, ¿viste? Entonces lo puse en el grupo para que nazcan las dudas. La idea, insisto, ustedes tienen este esquema que les dio Ricardo, muy bien, 10, felicitado, está perfecto, no es que está bien o mal. El punto es que yo les traté de desmenuzar la cosa para que ustedes puedan entender cuál es el sentido de estas etapas. No es por nombre, sino es por evolución. Y ahí tenemos casualmente este concepto de, digamos, por un lado teníamos los sistemas de integración y por otro lado los procesos de integración. Es el proceso de integración el que va avanzando en etapas, el que se puede quedar o puede disminuir. Por ejemplo, a ver, tomando las etapas de integración que dio Ricardo y las que aporté yo hoy sin ningún problema, digo, por ejemplo,
el NAFTA versus CARICOM. ¿Se animan a especular ustedes ahora dónde está? Sí, CARICOM tiene el proceso de integración, entonces debería estar, o debería ir hacia, creo, que un mercado común, y en cambio el NAFTA no, se quedó en el tiempo porque nunca generó el proceso de integración, sino que hizo directamente el sistema de integración. ¿Está bien? Un pensamiento lineal hermoso, me encantó. Está perfecto lo que dijiste, está muy bien, está muy bien. Ojo, podemos desacordar, es perfecta la estructura de pensamiento. Por ahí, con más datos del NAFTA, podemos decir, bueno, por ahí se quedó en la segunda etapa, por decirte algo, está bien, pero se quedó, como vos bien señalaste. El CARICOM avanzó y el CARICOM está casi, a ver, el CARICOM, ustedes me lo enseñaron en la clase pasada, tiene representación internacional, tiene, a ver, tiene una unidad, un criterio común de política exterior. Cuando vos atribuís a un órgano, decís, che, pero que me represente en la política exterior, wow, ¿no es cierto? Es como un avance muy importante. Entonces, indudablemente ese proceso de integración está mucho más maduro que el del NAFTA y podemos sin ningún temor a equivocarnos demasiado, porque siempre nos vamos a equivocar algo, decir que está casi en el mercado único. Seguramente para algún autor es un mercado único. Bien, Julieta, ¿entendiste lo que quise decir? Otra pregunta. Sí. Perdón, estoy ahí anotando. No, pero no te disculpes, Matías, porque mi rol es contestar preguntas y aparte vos, me encanta que estés porque haces muchas preguntas que muchos piensan y no se animan a preguntar o dejan que vos preguntes. Así que está perfecto, dale. Bueno, mi pregunta tiene que ver con algo relacionado a eso. Si este proceso de integración que va por todas estas etapas que pasaste por el grupo y que acaban de decir, preferencia nacional, eliminación de aduanas, todo eso está en mercado único. Una vez que vos llegas al mercado único, si tenemos en cuenta que vos antes dijiste que el mercado único era parte del derecho comunitario, podemos decir que una vez que llegas ahí, cambiaste de derecho de integración a derecho comunitario. La historia dice, no está mal la estructura de pensamiento tampoco, está genial. Ojo, la historia nos muestra, en el sistema más avanzado que tenemos del derecho comunitario, que es la Unión Europea, la historia afirma esto que estás diciendo vos y lo confirma. Primero se llegó al derecho a decir, creemos un mercado único, y después eso impulsó a ese mercado a formar la Unión Europea y al derecho comunitario. ¿Entendés? Claro. Pero puede pasar que en otro proceso, por ahí cuando estudiamos los procesos africanos, puede pasar que vayan en forma simultánea o que se empiece avanzando, por ejemplo, en la Comunidad Andina de Naciones, yo no hablaría de un mercado único todavía. Sin embargo, es derecho comunitario. Claro, eso iba a decir, pues vos podés tener un mercado único, pero Claro. o no tener un mercado único, pero podés tener órganos supranacionales Por e supuesto, internacionales. claro Eso que sería sí. el derecho comunitario. Claro que sí, y lo mismo Ok. pasa con el SICA, porque son procesos que avanzaron hacia la comunitarización, que avanzaron hacia el derecho comunitario, pero con pasos muy delicados, para decirlo de alguna manera. ¿Está bien? Claro, pero podríamos llegar a decir que es recomendable, no recomendable, sino como que teniendo en cuenta lo de la Unión Europea, si vos llegás a un mercado único, normalmente habrá llegado también un derecho comunitario para poder sustentar el mercado único. Claramente van de la mano. Cuando vos tenés un mercado único, vas a necesitar, para que las regulaciones sean adecuadas y se aplique todo bien, necesariamente vas te va a empezar a nacer la necesidad de lo comunitario, claramente, de la norma comunitaria y sus efectos. Sí, sí, sí. Y otra cosa, en la primera etapa, que sería la preferencia arancelaria, o arancelaria. Sí, la preferencia arancelaria, ¿en esa sería el inicio del derecho de integración o hay una etapa anterior al derecho de integración? En realidad, el derecho de la integración nace con el sistema de integración que se presenta con un tratado fundacional. Claro, entonces no tiene que ver con la preferencia arancelaria, es otro. Okay. No, puede ser a ver, pero no tengo la menor duda que cuando yo tengo, de hecho, cuando estudiamos el Mercosur y estudiamos sus antecedentes,
vamos a encontrarnos con que hubo acuerdos previos que importaron esa primera etapa y todavía no estaba el sistema de integración conformado. Claro, entonces una vez que inicia el sistema de integración con el acuerdo fundacional. Claro, el sistema de integración empieza con el acuerdo fundacional y después Perfecto. el proceso de integración puede ser que, digamos, a ver, para algunos autores los antecedentes podrían ser los prolegómenos del proceso. Puede ser, esto lo tenemos que pensar con más profundidad. Pero digo yo, no sé si es importante esa disquisición. Sí es importante entender que cuando yo tengo un sistema de integración, porque tengo un tratado fundacional cuyos fines y propósitos son integrativos, entonces ahí comienza un proceso de integración. Y ese Claro, proceso de integración va a ir avanzando con arreglo a las voluntades políticas de los estados. pero entonces el No solamente, proceso... Sí, perdón. No, sí, habla, habla. digo, no solamente de acuerdo va avanzando de acuerdo a las voluntades políticas, sino que también tenemos toda una realidad que avanza, entonces están No, ligados. sí, sí. Quizá, Marta, toda la razón del mundo, claramente. Quizá yo lo reduje a la voluntad política en el ánimo de ampliarlo, porque las voluntades políticas también se conforman con las idiosincrasias, las culturas, el compartir ideas, digo, ¿no es cierto? Es muy amplio el tema. Claramente, sí, claramente. ¿Vamos Entonces, bien? sí, el proceso sería el proceso de integración que podríamos decir que empieza desde antes de la creación del sistema de integración, ¿no? Muy bien ahí. El proceso de integración comienza antes del sistema. Se te perdió, me parece que tenés una conexión A ver, medio, Mati, espera. porque no se te escucha bien. A Ahí ver, se escucha bien. ahí sí, ahí mejor. Buenísimo. No, decía que el proceso de integración entonces comienza incluso desde antes de la creación del sistema de integración con el acuerdo fundacional. Y podría pasar, sí. Ok, Sí. y el proceso, una vez que se crea el sistema de integración, continúa el proceso de integración. Podríamos decir incluso que el proceso de Claro. integración es eterno hasta que te convertís en un sistema, no, hasta que te convertís en un derecho comunitario, Sí, pero aún porque en no el tiene derecho fin el comunitario. proceso. Pero, Matías, aún en el derecho comunitario, el proceso de integración continúa, porque el Pero fin del no cambia derecho en un comunitario. proceso de comunitario, No, no sé. no, el proceso de comunitarización es otra cosa, después lo vamos a ver, para no Ah, ok. confundir. ¿Sí? Ok, Muy pero bien. entonces continúa incluso dentro del derecho comunitario el proceso de integración, Claro, para poder claro, integrar porque más. el fin del derecho comunitario es que se integren los pueblos. Ah, ok. ¿Ok? Muy bien, sigamos. ¿Qué otras dudas hay? Yo, profesor, que fue una de las Dale. dudas que me quedó cuando tratamos el concepto de soberanía. Entonces, dentro de este proceso comunitario, ¿la soberanía de los estados estaría limitada o igual sería amplia? Porque no solo detenernos en el que el estado es soberano porque si quiere está y si no quiere me voy. Al Bien, meterse en este proceso, ¿cómo sería la soberanía? bien. A ver, el concepto de soberanía en el mundo entero se fue modificando, ¿sí? La doctrina fue haciendo un trabajo muy fuerte y después de la década del 50 del siglo pasado aparece este distingo entre el ejercicio de la soberanía y la titularidad de la soberanía. ¿Está bien? Esto es como muy, muy importante tenerlo presente y remarcarlo con mucho énfasis, por cuanto cuando vos hablas de la titularidad de la soberanía, a ver, para darte un caso, ¿no? Por ejemplo, Ecuador. Ecuador, en uso de su soberanía, dijo, no quiero emitir más moneda y a partir de ahora, no importa cuándo, ahora ya después lo damos si quieren, vamos a utilizar la moneda emitida por los Estados Unidos de Norteamérica. Previamente hizo un trato con Estados Unidos, pues si no, Estados Unidos a título de qué le va a dar dólares, ¿se entiende? Hizo un convenio, Estados Unidos aceptó, que mejor para Estados Unidos, que otro estado use su moneda, obvio. Entonces, ustedes no escucharon de amigos y amigas que dicen, oh, me voy a Ecuador a laburar porque ganan dólares, entonces venís y con dólares, obvio, porque ganas en dólares. Entonces, pero claro, a ver, ¿quién es el dueño
de esa capacidad soberana? ¿Estados Unidos o Ecuador? Es Ecuador, porque decide, Es Ecuador, muy porque bien. decide, sí. Claro, ¿y quién es el Entonces no entendí la pregunta, disculpe. Claro, Ecuador es el titular de la soberanía, de esa competencia soberana. Está bien, gracias. ¿Por qué? Porque es Ecuador el que decide, en uso de ello, delegar, ceder es el término, ceder el ejercicio de esa soberanía en Estados Unidos. Se cede en un par. ¿Vamos bien? Entonces, cuando cedió, obviamente, el día que Ecuador se canse del tío Sam, o que el tío Sam decaiga y ya no tenga más plata, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Y entonces Ecuador va a tener que decir, che, voy a tener que cambiar la cosa, o elijo a otro que me emita moneda y regirá otra moneda acá, o me pongo a buscar mi moneda. Claramente esto va a tener costos fuertes para Ecuador en ese momento, porque va a tener una desestabilización importante, no tengo la menor duda. Pero esa es otra cuestión. ¿Por qué les cuento este caso? Para que entiendan el distingo entre el ejercicio y la titularidad. ¿Vamos bien? Cuando de derecho comunitario hablamos, atribuyo el ejercicio de tal o cual competencia soberana en un órgano supranacional. Por eso ese órgano supranacional puede elegir por mí. Digamos, decidir por mí. Yo tengo que hacerle caso, porque yo fui el que dije, che, hacelo por mí. ¿Entienden? Gaby, esto te va cerrando ahora la primera pregunta con la que abrimos este tema, ¿viste? Vos te diste cuenta, ¿no? Que mi pregunta generó todo este quilombo. Pero está muy bien, así debe ser. Te diste cuenta, ¿no? ¿Viste? Me di cuenta. ¿Qué pregunta tiré? Mirá todo lo que estamos hablando con lo que te pregunté. ¿Sabés qué pasa? Que esto es lo piola de tener algunos alumnos y alumnas que disparan temas, porque muchos tienen las mismas dudas, pero a veces no se dan cuenta que tienen esa duda. Y cuando otro la pregunta, dice, la verdad que yo tampoco entendía esto. O por ahí, con la respuesta que se da, aparece la duda real. Es muy importante, esto es trabajo colaborativo. Es así. Entonces, ¿entendiste, Gisela? A ver, vos tenés que el órgano comunitario ese va a tener la sumatoria de todas las atribuciones que le hicieron los estados de esas competencias soberanas. ¿Me seguís? Ahora, como hizo Inglaterra, un día Inglaterra dijo, muchachos, I'm fed up, I'm tired. Me enojé, me cansé de ustedes, de la Unión Europea. Goodbye, blue sky. Y se fue. ¿Por qué? Porque obvio, es como un club, vos te podés decir cuando querés. Esto es denunciar, que va a tener consecuencias, ahora Ignacio ahora hablas, que va a tener consecuencias, obviamente que va a tener consecuencias. ¿Cómo no va a tener consecuencias? Claro que va a tener consecuencias, y las está afrontando. Está bien, pero dijo, me voy, y retomo el ejercicio que había atribuido a los órganos comunitarios. Ahora lo hago todo yo. ¿Entendés? ¿Sí? ¿Sí? Clarísimo, profe, muchas gracias. Dime. David, pero en este ejemplo que dio de Ecuador, en cierta forma va perdiendo de a poco su identidad. Esa es una mirada que yo la valoro y la comparto, sí, claramente, pero desde un punto de vista jurídico, la realidad es que el Estado soberanamente dijo, emitan moneda por mí, y yo la uso. Claro, porque Luego, la capacidad la sigue teniendo el Estado. Claro, luego soberanamente puede decir Ecuador, basta del dólar, me cansé, Claro. y yo voy a emitir mi moneda. El punto va a ser la transición, va a ser una decisión política, ¿entendés, Marta? Sí, tal cual. Muy bien. Ignacio, ¿querías decir algo? Sí, yo tenía la consulta con respecto a los procesos de integración. Entonces podemos decir que, con respecto a la soberanía, al ejercicio en realidad, se atribuyen determinadas competencias en una menor medida que en los procesos de derecho, en el derecho comunitario. Ahí, Ignacio, ¿sabés qué? Es muy importante la terminología. Nosotros los abogados tenemos que ser muy cuidadosos con los términos, porque tienen significado diferente.
En realidad todas las profesiones. Pero bueno, nosotros somos abogados y conocemos de esto, ¿de acuerdo? Pero los términos son muy importantes. Una cosa es cuando vos delegás. Siempre delegás para abajo, a alguien que depende de vos. Y así como delegaste, se lo podés sacar en cualquier momento, por supuesto, y mandárselo a otro o tomarlo vos. Con esto te quiero decir, la AFIP es un órgano por delegación. Todo lo que hace, lo hace a través de un decreto que existe por el cual se le delegó la función que cumple. Mañana ese decreto se puede derogar y por ahí el presidente que esté en el turno dice, ahora voy a empezar a recaudar yo solo. Puede ser, si es una atribución del Ejecutivo. ¿Está bien? Entonces el Ejecutivo decidió delegar para abajo. Ceder es entre pares. ¿De acuerdo? Ecuador cedió en favor de Estados Unidos esa competencia soberana. Son pares. Eso Entonces, es ceder. En los procesos de integración se cede, no se atribuye. Exacto, muy bien, estamos en tema. Profe. Sí. Por eso en nuestra Constitución hay como, eso confunde porque dice delega en vez de decir ceder, ¿no? Totalmente, por eso las críticas que se le hacen al artículo 75, inciso 24 en cuanto a su redacción. ¿Está bien? Acá en derecho de la integración cedemos, no atribuimos, cedemos. ¿Está bien? Y en derecho comunitario, ahí sí atribuimos, porque es para arriba, es a alguien superior. ¿Entienden? Sí. ¿Sí? ¿Todos? ¿Todas? Perfecto, gracias. No, por favor, por favor. Profe. Bueno, a ver. Profe. Juan. Decime, Yolana, dime. Hay algo que no me quedó claro en el sentido de... ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Perdón. Cuando decimos que el Estado que no quiere cumplir algo, por ejemplo, estábamos hablando en derecho comunitario, ¿no? Que no le quiere cumplir algo porque atribuyó su soberanía. Pero A ver, que no quiere cumplir algo, no entendí esa parte, perdóname. Perdón, en el momento que atribuyó soberanía, Sí. ¿no? Si se decide algo que no quiere acatar o no quiere cumplir, se tiene la posibilidad de irse, dijimos. Sí. Lo que pasa es que, atención, no. A ver, Juliana, ahí por ahí, me parece que ahí tenemos que aclarar una cuestión. A ver, cuando vos estás dentro de un club, ¿sí? Vos dentro del club aceptás todas las disposiciones que se te imponen, ¿no es cierto? Claro. Ahora, resulta ser que, no sé, tenés un problema en el club y hay diferentes resortes y vos decís, no, yo la verdad que los resortes del club no me interesan, entonces yo me voy. Pero un minutito, vos te vas, nadie te va a decir que no te vayas, pero primero termina el conflicto que tenés. O sea, eso va a mi pregunta. ¿Qué te quiero decir? Primero tengo que cumplir con lo que me obligué para después irme. Claro, muy bien. Mira, te voy a contar voy a hacer un paralelismo para que vos entiendas. Hace muchos años estaba en el gobierno del Perú el presidente Fujimori, ¿sí? Fujimori estaba siendo, Perú estaba siendo demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Barrios Altos, si mal no recuerdo ahora. Bueno, creo que sí. Bueno, ¿qué dijo Fujimori? Como buen dictador civil que terminó siendo. Me voy de la Convención Americana, entonces algún iluminado peruano o iluminada peruana, desconozco quién fue, le dijeron, amigo, no te podés ir ahora. Primero tenés que enfrentar el juicio ante la Corte, porque cada sistema establece el mecanismo para la retirada. Y un principio del derecho internacional es que los efectos de los actos ya cumplidos hay que cumplirlos. ¿Se entiende? Se deben respetar. No es que, a ver, no me gustó tal cosa, entonces me voy de la organización y quedo liberado de la responsabilidad. No.
Incluso no puede, si se denuncia un tratado, recién el efecto de esa denuncia cae al año, no es automático, Bueno, me voy. muy bien, Marta. No, lo del año no lo tomes como una regla. Lo del año lo has leído en algún tratado que está muy bien, como por ejemplo en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero cada tratado establece el plazo, ¿entendés? Algunos son desde el momento, otros son al año, otros son a los 2 años, va dependiendo eso. Pero lo cierto es eso. A ver, vos tenés que cumplir y si sos requerido en un conflicto dentro de ese sistema, vos tenés que ajustarte a la normativa del sistema hasta que el conflicto termine y se dicte la sentencia que haya que dictar o el laudo que haya que dictar, dependiendo del caso. Entonces, en este caso en concreto, se quedó, en el caso Loaiza Tamayo era, no Barrosol, Loaiza Tamayo, ahí está, ahora me acordé bien. Ahí se quedó, Fujimori dijo no, volvió para atrás y contestó demanda y bueno, fue condenado igual, pero no importa. Digo, a ver, para responderle a Juliana que había hecho esta pregunta. Pero pasó lo mismo con Perú, con Venezuela hace poquito, que Venezuela lo habían, totalmente. Que lo habían denunciado. Dijo, bueno, me voy. ¿Qué tanto problema? Pero, y bueno, claro, pero no es así, digamos. Esto no es un juego de chicos. Cuando ya no me conviene, claro, me voy. No me gusta. ¿Entiende? Entonces, para responder a Juliana, vos cuando entrás, sabés cómo podés salir. Porque así lo establece el tratado, generalmente. ¿Entendés? Entonces, sí. No, que me hacía un poco ruido el hecho de decir, bueno, si no quiero cumplir, tiene la posibilidad de irse, pero si no, es como, ante lo que no quiero cumplir directamente, digo, me voy, en definitiva no terminaste cumpliendo lo que te obligaste. Si te vas de claro. A ver, el principio de pacta sunt servanda impide esto. Digo, nadie puede irse porque no quiere cumplir. ¿Está bien? Entonces, hay todo un procedimiento que hay que respetar para poder denunciar, ese es el término adecuado, denunciar un tratado. Para salirse del tratado se lo denuncia. ¿Está bien? Es un instrumento de denuncia. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. ¿Juliana? Perfecto. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, Juan, ¿te sentirías cómodo si te pido que me ayudes la próxima clase a dar la Comunidad Andina de Naciones? ¿Vos podrías ayudarme a preparar esa clase? Porque yo poco sé del tema y seguramente vos vas a saber más que yo. ¿Yo o el otro? Juan. No, vos. La semana que viene es lo procesal y es una materia bimestral. Pero no tengo ningún problema si me decís el martes que el otro. Yo te cuento una cosa. La semana que viene, en realidad, no va a ser el martes que viene, porque en principio el martes que viene va a dar clase Ricardo, porque hicimos un cambio. Sería el viernes o el martes. Yo les aviso, ¿puede ser? Sí. Perfecto. Bueno, entonces cuento con vos. Anotámelo, Marcelo. Vos estás haciendo, Marcelo, las evaluaciones de todas las participaciones de los integrantes hasta el momento, ¿no? Sí. Bueno, Está todo perfecto. registrado. Después pasámelo así. Ya está listo. Estoy en el horno. ahora no llego a junio. Ya está listo. Terminado. Después, si querés, te paso parte del parcial, David, también. Pasame el proyecto de parcial, como lo habíamos charlado. Bueno, y Fernando Engwe. Nunca está el apellido completo. ¿Está Fernando? Sí, profe, estoy acá, estoy escuchando. Bien. ¿Vos podrás ayudarme con el SICA? ¿Es para este martes o para el otro, profe? Para el viernes o para el martes. Lo terminamos de armar el jueves a la tarde porque así arreglo con Ricardo quien da clase. Sí, ya sería martes de mayo. ¿Sería viernes 30 o martes 3 de mayo? Claro, ¿Bien? tal cual. Bien, ¿Puede ser? Sí, dígame. Bueno, perfecto. Entonces, después si quieren, charlamos por privado sobre los lineamientos, pero son los que se dieron antes para los otros sistemas de integración. El tema es que estos dos son los que tienen órganos comunitarios, por eso hay que tener mucho cuidado. De todos modos, Marcelo, te voy a pedir, para no hacerles tan tediosa la cuestión, compartirles por privado a Juan Ciarlantini las filminas de Comunidad Andina de Naciones y a Fernando las filminas del SICA.
no es porque sean favoritos o preferidos Juan y Fernando, es porque los temas que estamos abordando todavía no los abordamos. Entonces les damos una mano, porque si no, pobre, los estamos mandando al muere. ¿Está bien? Está bien. Muy bien. Bueno, entonces, ¿alguna otra cuestión? Doctor, no sé si al resto de los compañeros les pasa, pero yo, por ejemplo, arranqué ya a leer, tengo tanto el libro de Soto como el de la doctora Negro, y no encuentro, o todavía no llegué a encontrarme muy bien con el tema de las cosas vistas en clase. Entonces, no sé si estoy muy perdido o no sé bien por dónde encarar. A ver, yo te cuento. En primer lugar, el texto del doctor, de ambos, que son ambos titulares de cátedra en la facultad nuestra, son excelentes libros, ¿sí? Tienen miradas diferentes. A ver, Alfredo viene del derecho internacional privado y tiene una mirada privatista de la cuestión muy interesante, por cierto, es alguien a quien yo respeto mucho, y bueno, digamos, tiene un texto desde esa mirada. La doctora Sandra Negro, a quien por supuesto también respeto y muchísimo, fue profesora mía en la maestría, una excelente docente aparte y mejor ser humano, ella viene del derecho internacional público. Ella viene más de la rama en la que estoy yo, digamos. Ha sido mi maestra, digo. Es un texto preciosísimo, pero son dos aportes diferentes. El tema es que nosotros con Ricardo no seguimos un texto en particular. Cuando vos lees ambos textos, por ejemplo, no sé cuál tenés de Alfredo, pero me parece que si tenés el que escribió con González, vas a tener ahí algo de la OMC, por ejemplo, que está interesante, vas a tener algunos conceptos del derecho de la integración que vas a encontrarlos medio diferentes a lo que planteamos, porque tiene una mirada más privatista, que no está mal. Por eso yo dije en la primera clase, che, traigan textos y charlémoslo. Mirá, Soto dice esto y yo no entiendo porque vos dijiste otra cosa. Bueno, lo charlamos, vemos por qué. Esto es enriquecer la cursada, ¿entienden? Cuando leas Sandra Negro, vas a ver que hay más sintonía con lo que decimos nosotros. Pero, por ejemplo, todo el análisis que hace Ricardo respecto de las organizaciones internacionales, de sus características, etcétera, no está en ese texto de Sandra Negro. Sandra Negro aborda directamente qué es el derecho de la integración, las características del derecho de la integración, y ahí sí vas a encontrar mucha letra perfectamente escrita que podés relacionarla con lo que hemos dicho en clase, o al menos con lo que se dijo en mis clases, ¿sí? Por ahí vas a encontrar más una unidad, pero tiene que ver con las miradas, no es que una cosa está bien o está mal, ¿sí? Yo creo que te va a nutrir bastante y te va a complementar, porque uno en una clase, yo como docente, y voy a decirlo esto públicamente, que no va a ser muy beneficioso para mí, pero no importa. Yo no sé qué tengo que dar de clase, no es que preparo la clase y la estudio. Entonces, bueno, a veces, si me dejan, Marcelo muchas veces me va cortando, ¿no es cierto, Marce? Porque me deliro. Entonces, esto es así, cuando uno da clase, es muy difícil, al menos para mí, seguir. Es más, las filminas las hice en una época, ¿sabes para qué? Para no divagar, para no irme, que el alumno tenga que seguir. Pero bueno, muchas veces me olvido de las filminas, digo, en fin. Entonces, lo importante es, me parece, que enriquece el compartir miradas y compartir experiencias propias, personales, para que ustedes después con los textos a los que pueden acceder, puedan hacer, ¿no es cierto?, una conjunción perfecta. Si no lo pueden hacer, tráiganlo a clase. Esta es la idea también. A ver, mira, estoy leyendo la página tal de Sandra y dice tal cosa y no entiendo por qué vos dijiste esto, y confrontá, yo no me enojo, por el contrario. A ver, uno aprende de esas confrontaciones. ¿Está bien? ¿De acuerdo, Juan José? Sí, Doc. De hecho, algo que me está gustando de las clases mucho es algo que ha dicho usted en la primera clase, que muchas veces por ahí arranca con un tema y no se entiende sino hasta que se da toda la vuelta y llega al final. Y por ejemplo, esto de la diferencia entre derecho a la integración y el derecho comunitario, yo lo entendí hace muy pocas clases atrás, porque no sé qué fue lo que dijo, que dije, claro, porque uno es más avanzado que el otro,
Y fue ahí cuando caí. Cosa que en los libros no se apunta de esa forma y más bien, por un lado se explica el derecho de integración, después 50 páginas más adelante te explican más o menos lo que es una comunidad de naciones, entonces como que ahí es donde me quedó medio el vacío. Claro, lo que pasa Pero es que cuando uno redacta el libro, lo hace más ordenado. A ver, entonces uno trata de ir poniendo, ¿no es cierto?, todo. Cuando uno dicta clase, te puede tomar la licencia de desordenarse un poco, porque en definitiva es para ordenar al alumno, ¿está bien? Pero me parece que no sé, hay temas que yo no abordé, diferentes formas de estados, por ejemplo, que lo vamos a abordar más adelante porque se va a presentar, van a aparecer organizaciones que dicen, bueno, ¿y esto qué es? Y bueno, vamos a tratar de charlarlo dentro de la limitación temporal que tenemos, porque esta es una materia amplísima y que muchas veces da para charlar mucho, mucho más de lo que podemos charlar en clase. Pero bueno, marcá, Juan José, y lo leemos en clase y pensamos juntos qué quiso decir en el caso de la doctora Negro o en el caso del doctor Soto, y por qué lo dijo, y yo te puedo dar mi mirada, y si me equivoqué voy a decir la verdad que estoy equivocado, tiene razón por supuesto la doctora Sandra Negro y el doctor Soto. ¿Ok? sí, sí, más con el tema que es una materia muy amplia, porque tengo amigos que también la están cursando en otras cátedras y por ahí nos juntamos a ver si podemos darnos una mano y vimos cosas completamente diferentes todas las cátedras, es increíble. Miren, una ventaja que a mí me agrada enseñar en la universidad pública, he enseñado en universidades privadas y me he ido siempre, siempre que me invitan, que estoy un tiempito y me voy. ¿Saben por qué me gusta a mí la universidad pública? Porque uno en la universidad pública se encuentra con alumnos que recorrieron diferentes clases con docentes, algunos muy buenos, otros no tan buenos, pero todos aportan algo que a uno le abre la cabeza. ¿Se entiende? Y eso está bueno, digo, está buenísimo, está buenísimo. Entonces, uno tiene que ir pensando, y vos tenés alumnos que te hacen preguntas y vos te das cuenta que estuvieron en tal o cual clase. El derecho de la integración, como se enseña en nuestra facultad, primero son 4 cátedras totalmente diferentes. El doctor Calogero, Pizzolo y el doctor Carnota vienen del derecho constitucional. El doctor Soto del derecho privado, la doctora Negro del derecho internacional público. Ya tenemos ahí, y después los docentes que integramos las diferentes cátedras, venimos todos de palos diferentes. Y algunos nos juntamos, por supuesto, pero digo, y está bueno, y vos vas a ver que dentro de esta misma cátedra no es lo mismo la comisión que da el doctor Biglieri, que es un administrativista de primera línea, con la que damos nosotros, que pertenecemos al derecho internacional público, ¿entienden? Entonces son miradas diferentes, son buenas, son malas, no lo sé, eso el tiempo lo dirá en su vida académica, ¿de acuerdo? Pero seguramente algo les va a aportar. Y sí, no tengo la menor duda, que por ahí vas a la cátedra de Soto y tenés también diferentes pensamientos, pero después nos juntamos todos y charlamos todos, digo, pues nos conocemos todos, ¿está bien? Muy bien. Bueno, me cansé hoy, che. Hablé mucho, ¿no, Marcelo? Sí, muy monólogo, Hoy un poquito, sí. Sí, me cansé hoy. Bueno. Bueno, gente. Ya los chicos tienen el material, ¿eh? Dale, mandale ese material. ¿Qué dijiste, Marcelo? Ya lo tienen. ¿Ya está? Perfecto. Sí, sí. Después vamos a compartirlo con todos, pero la idea es aportarle un poco a Juan y aportarle otro poco a Fernando, un material previamente para que ellos puedan basarse en algo y que seguramente les va a generar preguntarme, con todo gusto voy a responder, para poder ir elaborando alguna estructura para que compartamos juntos con todos los demás y después le vamos a dar a todos el mismo material, así no se sienten aturdidos de tanta cosa. ¿Cómo andamos con el material, Marce? Pues estamos cerca del examen. Hoy voy a subir ALBA, ALCA, UNASUR, CARICOM y NAFTA. Bien. OMC ya lo tienen, la introducción de derecho de integración ya lo tienen, y el material de Ricardo ya lo tienen todo. ¿El material de Ricardo está todo? Bien, perfecto. Bueno, yo ya estuve corrigiendo los trabajos, no los terminé, por eso no los mandé, cosas muy interesantes, la verdad que están muy lindos los trabajos, se han dedicado mucho.
hay para todo el mundo correcciones, y está bueno porque en base a las correcciones nos vamos retroalimentando, ¿está bien? Así que bueno, excelente, gente. Hoy es viernes, así que les tengo que decir que tengan un buen fin de semana. Pásenla lindo, descansen, cuídense, por favor. Descansar, esa palabra no la conozco. Sí, ya veo tus estados, tremendo. Pero bueno, No lo conozco. dentro de lo que se pueda, descansen los que puedan. Si Marcelo me sigue subiendo material, menos todavía la voy a conocer. Marcelo es el mensajero acá. Pobre. Bueno, gente, buen fin de. Pásenla lindo. Bueno, buen fin de para los dos.